En un texto reciente sobre la forma en la que los derechos de las mujeres se redimensionan en el marco de la globalización, Celia Amorós se refirió a los vacíos de legalidad, a los espacios definidos por la ausencia de la ley en las que los derechos de ellas son violentados de manera sistemática. Para explicar la hazaña de los feminicidios o la complicidad entre la autoridad y el violentador en la construcción de la impunidad, Amorós se refiere a la existencia de pactos mafiosos en el contexto de las democracias más o menos consolidadas. Los cuerpos de las mujeres se vulneran, su calidad de vida es rebajada hasta que ya no poseen la capacidad de ser autónomas. Se las obliga a naturalizar la percepción que tienen de sí mismas como ciudadanas de segunda clase, y todo esto ocurre con la complicidad de las autoridades que por acción u omisión fallan en la tarea de garantizar seguridad y derechos a todas ellas. La eliminación de la discriminación solo es posible con la participación de las organizaciones civiles y sociales que trabajan por la protección y promoción de los derechos y el bienestar de las mujeres, y con el concurso de quienes educan, emplean, proveen de servicios, dirigen sindicatos, de quienes imparten justicia y en general de todas las personas relacionadas con los rangos y las jerarquías sociales que enmarcan las relaciones entre los sexos. La mirada social sobre las mujeres puede y debe cambiarse mediante la acción legal y política. Lo anterior a través de la localización de las mujeres con la mediación de la ley en espacios seguros, libres de violencia y en los que las autoridades encargadas de vigilar la vigencia del orden legal actúen sin prejuicios y potenciando la autonomía de ellas, así como su capacidad para exigir y hacer justiciables sus derechos en caso de ser violentados. La construcción de una sociedad de iguales en la que las diferencias legítimas no sean motivo de escarnio, persecución o violencia es el verdadero triunfo de una sociedad democrática. Que hay una gravísima situación de violencia contra las mujeres en México, que nunca antes había alcanzado los grados, la complejidad, la diversidad, los tipos, las modalidades de violencia que se están dando contra las mujeres en México son verdaderamente delicados. Atentan todos estos tipos y formas de violencia contra las mujeres, atentan contra el primer derecho humano de las mujeres, que es el derecho a una vida libre de violencia. Atentan contra la dignidad, contra la integridad, contra la seguridad, contra la libertad de las mujeres y contra la igualdad entre mujeres y hombres, porque no se ha manifestado la capacidad necesaria por parte del Estado mexicano para enfrentar adecuadamente la violencia contra las mujeres en México. No ha habido en el territorio nacional una voluntad política homogénea para enfrentar este gravísimo problema. Encontramos distintos tipos de percepción sobre esta violencia, a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia define y tipifica las violencias contra las mujeres en México con una claridad enorme. Nos hemos basado, desde luego, en la CEDAW, nos basamos en Belém do Pará, nos basamos en Beijing, nos hemos basado en todos los instrumentos de derechos humanos de las mujeres, desde luego en Viena, para construir esta ley, y en la experiencia vivida y los aportes del movimiento feminista y de derechos humanos en México. La ley recoge lo mejor, propone una alternativa, propone una política de Estado que integre a los tres poderes y que integre a los tres niveles de gobierno. Propone una articulación sinérgica entre Estado y ciudadanía. Propone una transformación democrática del Estado. El número de mujeres asesinadas ha crecido de una manera exponencial en muchas entidades del país. Y es decir, necesitamos conocer qué está pasando con la violencia de género en este nuevo marco en el que estamos inmersos en el país, y en donde no solamente
somos víctimas de la violencia criminal, sino también de los fuegos cruzados y de los abusos que no pocas ocasiones cometen los mismos guardianes del orden. El tema de hacer de la alerta de género un procedimiento más rutinario, ¿no? Que pueda ser más aceptable y asimilable por los gobernantes, porque cualquiera que le digan, oye, te vamos a poner una alerta de género, lo ve como un tache, y de cualquier signo que tenga, va a tratar de eludirlo. Entonces nosotros tenemos que hacer de ese mecanismo, como primero un mecanismo que tenga también participación social, pero que sea un mecanismo rutinario, que nosotros podamos estar siguiendo cotidianamente la información que se deriva de los feminicidios, pero también las acciones que están haciendo los gobiernos en materia de justicia, en materia de prevención, en materia de atención, para atender todo el problema de la violencia, no solamente el del feminicidio, porque también tenemos que atender a todo el conjunto, ¿verdad? Porque el feminicidio finalmente es el resultado fatal de una cadena de violencias, ¿no? La violencia contra las mujeres persiste en todos los países del mundo como una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. La discriminación, la violencia y la amenaza de violencia contra las mujeres son la más extendida violación de derechos humanos que, como mencionaba antes, socava el desarrollo de los países, pero también genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso, la justicia y, por supuesto, la paz. Y en este informe se habla de una figura que le ha llamado el PNUD las leyes negras. Estas son las leyes que de alguna u otra manera violan o impiden el pleno cumplimiento de los derechos. En ocasiones su existencia se debe a que fueron creadas en otros tiempos y no se ha podido actualizar su contenido. Pues bien, la puesta en términos de armonización legislativa también implica que ninguna ley o parte de ella pueda ser calificada de negra o que hagan sombra a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ello tanto en el ámbito federal como en el ámbito estatal. Identifiquemos esas leyes negras que nos están impidiendo avanzar. Afortunadamente, para muchas y muchos de nosotros, es evidente que la discriminación por razones de sexo y la violencia contra las mujeres son importantes obstáculos de este desarrollo humano. ¿Cómo podemos hablar del desarrollo del país cuando es uno de los países más desiguales del planeta? Sigue habiendo agravio contra todas nosotras mientras no existan armonización donde se nos siga tratando de manera distinta en cada estado, dependiendo del lugar donde hayas vivido, dependiendo del lugar donde haya sucedido el evento, y ese agravio comparado es exactamente a lo que se refiere la sentencia cuando dice falta de un marco jurídico.